Hello, how are you? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con el tema del presente simple. Y esta vez nos vamos a concentrar en lo que llamamos la tercera persona del singular. Fíjense, cuando el sujeto es he, she o it. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el video anterior que cuando el sujeto era he, she o it, el verbo que agregaba la S? Por ejemplo, fíjense, este es mi amigo Tom. Y yo digo, Tom wakes up at 7 a.m. El verbo es wake up, pero como hablo de él, de he, le tengo que agregar la S. Vamos a ver otros ejemplos. Yo digo, he brushes his teeth. He watches TV in the afternoon. He kisses his girlfriend every day. He relaxes in the afternoon. He cries a lot. He is a famous fashion model. He always has a strawberry milkshake. He goes to work early. Ahora bien, fíjense, en todos estos ejemplos, ¿le agregamos la S o hubo otros cambios? Vamos a ver ahora distintas reglas de ortografía, porque en realidad no siempre agrega la S. Hay algunas excepciones. Fíjense. En el siguiente cuadro tenemos 3 columnas. Por un lado el verbo en infinitivo, por ejemplo wake up, despertarse, cómo queda conjugado con la tercera persona del singular, agregándole la S, y la regla. ¿Cuál es la regla? El verbo más S. Wake up pasa a ser wakes up. ¿Pero qué ocurre con brush? Con brush, si yo lo tengo que conjugar utilizando la tercera persona del singular, habíamos dicho en el ejemplo que pasaba a ser brushes. Fíjense. Brushes. O sea que el verbo agrega ES. ¿Por qué? Porque es un verbo que termina en SH. Brush. Entonces no le puedo agregar la S, porque sería muy difícil de pronunciar. Necesito un sonido vocálico en el medio. Por eso pasa a ser brushes. Vamos a ver otra excepción. Watch, mirar. Para decir que él mira, el verbo pasa a ser watches. También, no puedo agregarle solamente una S. Le tengo que agregar una ES. ¿Cuándo? Cuando los verbos terminan en CH. ¿Qué ocurre con kiss? Fíjense, ¿le puedo agregar otra S? No, sería un beso larguísimo, ¿sí? En este caso también le debo agregar ES. Entonces kiss pasa a ser kisses. ¿Cuál es la regla? Aquellos verbos que terminan en doble S. Y por último, lo mismo va a pasar con relax. Fíjense, para decir que él se relaja, el verbo pasa a ser relaxes. Entonces, no solo que le agregó la S, sino que le agregó el sonido vocálico adelante. Entonces, recuerden que cuando los verbos terminan en SH, CH, doble S o X, no agregan S, como la regla general, sino que agregan ES. Y hay otra excepción más. Fíjense el verbo llorar, cry. Para decir él llora, yo tengo que omitir la Y y después no agrego S, sino que agrego IES. Cries. ¿Esto cuándo se da? Cuando tengo verbos que terminan en una consonante, pero que terminan en una Y, pero que tienen una consonante adelante. Entonces, se tiene que dar esta relación. Aquellos verbos que terminan en consonante más Y. Omito la Y y después agrego IES. Y por último tenemos los casos de los verbos que son irregulares, o sea que no aplican ninguna regla. Hay que estudiarlos. Entonces el verbo ser, para decir él es, yo voy a decir he is. El verbo tener, para decir que él tiene, o en este caso él bebe, pasa a ser has. Y para decir ir, fíjense cómo cambia. ¿Se acuerdan?
He goes. Bueno, espero entonces que ahora no se olviden de la regla general de agregar s cuando el sujeto es he, she, it, pero también tener en cuenta las otras reglas, sus excepciones. Nos vemos.